vale la pena crear una firma que conecte los puntos de otra manera o que por lo menos esté abierta a que el futuro no va a ser una proyección lineal del presente, sino va a ser algo radicalmente diferente. Y ahí es cuando nace MacroWise y después el producto de democratización que es Scale. Hola, bienvenido al podcast de los Game Changers, un espacio para entender aquellas empresas y tecnologías que están definiendo el futuro y además cómo invertir en ellas. Somos Guillermo Valencia, cofundador de Scale, y quien les habla, Julián Cardona, director de Relación con Clientes. En este episodio hablaremos sobre cómo funciona nuestra metodología de selección de activos y asimismo cómo identificamos oportunidades de inversión. En este caso, usaremos el ejemplo del uranio. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, Julián. Muy feliz de estar aquí de nuevo. Gracias Guillermo, yo también estoy muy contento y este tema del día de hoy me encanta. Pero antes, a partir de las preguntas que hemos recibido de nuestros oyentes y de algunos de nuestros clientes, pues quiero poner en contexto qué hacemos en Scale. Y es que precisamente ayudamos a nuestros clientes a invertir en acciones internacionales de las compañías que están definiendo el futuro. Esto lo hacemos a través de entidades reguladas y la presentación de escenarios para la gestión del riesgo. Entonces, pues, Guillermo, yo creo que después de haber contado un poco esto que hacemos en Scale y cómo podemos ayudar a las personas a estar informados para tomar sus propias decisiones, pues quisiera meterme de lleno y que invitarte a que nos vayamos a contarles cómo funciona la metodología. Bien, es difícil como mapear exactamente cómo nace, pero digamos que sí hay unos elementos claves. Yo creo que nace cuando empecé a hacer mi tesis de maestría en Zúrich y vi una oportunidad en que el sistema monetario internacional estaba cambiando. Entonces, esa tesis fue sobre eso, fue sobre guerra de monedas, sobre usar teoría de juegos en las diferentes monedas que existen en el mundo y tratar de entender la economía mundial a partir de ese framework. Esa tesis básicamente creó los primeros elementos como un primer framework que me llevó a Hong Kong a trabajar sobre exactamente sobre eso, sobre monedas y a ver que muchas de las cosas que se descubrieron ahí daba pie para crear una compañía. Entonces, varias de las cosas que también viene hacia es que con la revolución de shale oil en el 2014, con lo que estaba pasando en Crimea por el lado de Rusia, se veía claro que el mundo energético estaba teniendo un cambio estructural, que Estados Unidos pasaba de ser un importador neto de energía a ser un exportador neto de energía y que definitivamente eso iba a cambiar la balanza de poder en el mundo. Entonces, ese mundo con esas características era muy diferente al mundo con que nació la globalización. Entonces ahí se me ocurre la idea de que vale la pena crear una firma que conecte los puntos de otra manera o que por lo menos esté abierta a que el futuro no va a ser una proyección lineal del presente, sino va a ser algo radicalmente diferente. Y ahí es cuando nace MacroWise y después el producto de democratización que es Scale. Conectamos los puntos para que una persona tenga la información mucho más limpia, libre de ruido. ¿Cuáles son esos puntos? Los puntos son anomalías en nuestra forma de pensar anterior. Por ejemplo, nosotros pensamos que el mundo está globalizado, entonces que suceda el Brexit es una anomalía. Que haya movimientos nacionalistas en Francia y en Alemania es una anomalía. Que Donald Trump sea presidente es una anomalía. Que el petróleo llegue a niveles negativos es una anomalía. Esos puntos son las anomalías. Y esa es una de las tesis fuertes de nosotros. En la anomalía hay muchísima información, porque nos está diciendo, ¿sabe qué? Este es un mapa diferente. Usted piensa que la Tierra es plana, pero no, es redonda.
porque hay una anomalía fuerte con respecto al modelo con que yo entiendo la realidad. Entonces, eso es conectar los puntos, es decir, necesitamos un nuevo mapa. Tenemos que tratar de conectar esas anomalías con una nueva narrativa que haga posible explicar los nuevos fenómenos. Gracias, Guillermo. Y sí, porque pues yo vengo trabajando con el método Scale y tomando decisiones de inversión ya hace varios años, tal vez desde el 2018 ya venía tomando decisiones en nuestras conversaciones y he visto la evolución de cómo ha sido el método. Y hoy en día, pues ya lo veo muy, muy claro y muy concreto cómo se toman las decisiones dentro de Scale y cómo se plantean los diferentes escenarios. Y me gustaría mucho, Guillermo, que de una manera concreta le contáramos a nuestros oyentes precisamente cómo es esa secuencia y esa línea de pensamiento que se sigue para tomar todas esas decisiones y presentar los escenarios de inversión que nosotros pues, promovemos en diferentes canales. Claro, Julián. Y el primer punto, o lo que estamos aprovechando muchísimo, es que este es un mundo lleno de especialistas. Tú ves especialistas por todo lado. Entonces, lo que vimos es que faltan generalistas. Entonces, creemos una compañía de generalistas. ¿Y qué quiere decir una compañía de generalistas? Yo no soy un experto en geopolítica. Yo no soy un experto en tecnología. Yo no soy un experto en cripto. No soy un experto en tecnologías de grafeno de baterías. No lo soy. Pero sí somos expertos en entender disrupciones. Sí somos expertos en entender grandes tensiones. Y cuando desciframos esas grandes tensiones, también somos muy buenos en identificar quiénes son los posibles ganadores y quiénes son los posibles perdedores. Y una vez hecho eso, creamos nuestro plan de inversión. Eso es lo que nosotros ofrecemos a los clientes. O sea, nuestro trabajo es evitar el status quo y apostar por el cambio. Y cuando uno quiere apostar por el cambio, tiene que identificar muy bien esa tensión. Entonces podríamos decir que la metodología tiene un componente fundamental que es identificar la tensión, eso que está, esa anomalía que está pasando en el mundo que conocemos. Luego viene pues todo un proceso de filtrar, de entender muy bien, como de quitar todo ese ruido para quedarnos con lo que realmente es importante y es la esencia. Y ahí ya vendría el proceso de selección y de identificar ganadores y perdedores, donde pues efectivamente pues se toma una decisión y pasamos a un plan de acción. ¿Es una buena manera de resumirlo? Sí, definitivamente es eso y es inspirado en muchos métodos que nosotros usamos para aprender. ¿Sí? Y lo pongo de esta manera. Nosotros usamos los mitos para contar las historias que hay en las estrellas. Entonces creamos una narrativa con algún patrón que vemos en las estrellas. Luego, los que somos economistas, usamos los datos para contar otra narrativa. Ya cuando uno se enfrenta a un científico, le hace muchas preguntas, hace todo el tiempo muchas preguntas. Cuando uno llega a un ingeniero, él convierte las preguntas en producto. Y cuando está ese producto y habla con marketing, vuelve a convertir ese producto en una narrativa y vuelve el loop. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos esas narrativas para aprender, para memorizar y para comprar. Entonces, eso es tremendamente importante porque todas estas ideas de inversión se tienen que convertir en una narrativa en algún punto. Si no son aceptadas por el mercado, pues no van a pasar. O sea, yo puedo tener la innovación más grande del mundo, pero si el mercado no piensa que eso va a ser una innovación, nunca se va a ver reflejado en el precio. Entonces, eso es lo que tenemos en cuenta en nuestros análisis. Entonces, no podemos hablar de que sea solo una sola manera de integrar el conocimiento, sino son diferentes maneras de integrar el conocimiento que siempre están ligados a la evidencia cuantitativa que existe en los precios. Este podcast es patrocinado por Scale. Scale empodera a las personas para que entiendan, inviertan y generen riqueza monetizando el cambio. Scale ofrece servicios para la toma informada de decisiones y brinda acompañamiento personalizado a sus clientes, con información oportuna asociada a sus portafolios de inversión. Agenda ya una llamada con nuestros representantes en scale.macrowise.co. Sí, Guillermo, y algo muy interesante de todas estas narrativas que se han ido construyendo y la metodología cómo ha ido evolucionando, pues también es que hay una historia en Twitter. O sea, al final, la cuenta de Guillermo, que es gmacrowise en Twitter, pues tiene toda esta historia
que se ha ido construyendo, me acuerdo muy bien desde las épocas de la Guerra de Monedas, cuando salió pues precisamente la tesis de los estudios que tuvo en Suiza, y cómo ha ido evolucionando. Y algo que se me viene a la mente que podría ser muy interesante para bajar a la realidad y al entendimiento de todos cómo la metodología se pone en acción. Pues recuerdo cuando se empezó a hablar de energía nuclear por allá como en el 2018, yo ya empezaba a leer en los tweets de Guillermo cómo empezaba a hablar de esto y pues lo primero que yo hago es levantar el teléfono y llamar a Guillermo, bueno, cuénteme más y esto cómo se ejecuta. Y pues hoy en día estamos viendo unos movimientos muy interesantes respecto a lo que se planteó en el pasado. Entonces me gustaría, Guillermo, que nos contara cómo la metodología se puso en acción para descubrir un escenario de inversión en energía nuclear, particularmente cómo se llega al uranio y bueno, y es cómo ha evolucionado ese escenario de inversión, pues que hoy en día tiene unos números bastante interesantes. Pues, Julián, yo creo que lo primero que nosotros entendimos es que el mundo sí tenía una transición energética, pero lo que vimos fue una transición del petróleo al gas. Y por eso la cantidad de conflictos que hay en Siria, incluso ese conflicto que está pasando en Ucrania. El gas va a ser mucho más importante por la demanda por electricidad. Entonces era algo claro que teníamos. El mundo va a tener más demanda por electricidad. Está toda esta tesis y narrativa de energía renovable y una narrativa súper fuerte de energía renovable, ESG, tenemos que hacer inversiones sostenibles, todo tiene que ser energía renovable. Y uno va a los datos, ¿no? Pero un momento, si realmente podemos operar solo con energía renovable. Y cuando uno miraba en los datos la cantidad de consumo de energía fósil en 1991 y la cantidad de consumo de energía fósil hoy, el diferencial es solo un 5%. Luego, el tema renovable aún no está pasando. Y hay que dar otra alternativa. Entonces, si no es renovable, es hidro. O qué otra tecnología puede ser. Y queda faltando nuclear. Entonces, el gas definitivamente era lo más dominante. Y nosotros empezamos a trabajar con esa idea, pero aún era muy temprano como para pensar, bueno, el uranio puede ser un reemplazo. Digamos, era como una idea cool, una idea como, acá hay algo, acá hay valor, pero no teníamos como los suficientes detonantes como para comenzar una inversión. Entonces empezamos a hacerle seguimiento, digamos, a analizar diferentes compañías mineras de uranio, pero una idea que está ahí, pero no le habíamos metido mucha fuerza. Cuando vi con claridad que el uranio era un super trade, era una idea que había que apostar fuerte, fue en marzo del 2020. Marzo del 2020, cuando empieza la pandemia, nosotros vemos claramente que el mundo de las cosas fue cerrado, se apagó el mundo de las cosas, pero el mundo de los bits siguió rugiendo. Gracias a Dios existía Amazon, gracias a Dios existía Shopify, Rappi, porque eso hizo que todo funcionara. Ten en cuenta que los contenidos de este podcast no son un consejo de inversión y son publicados únicamente con fines informativos y educativos. Es responsabilidad del oyente realizar la investigación apropiada y tomar sus propias decisiones antes de invertir. Y ese mundo de los bits cada vez va a ser más automatizado y ese mundo de los bits cada vez va a demandar más electricidad. Entonces, el uranio tiene un sentido en ese mundo. Y nuestra otra tesis es, la independencia energética es algo muy importante, pero eso no era evidente. En ese momento, en el 2020, no era tan evidente. Ya era evidente que las cadenas de valor debían ser independientes por el tema de China, pero no era evidente que se necesitara independencia energética. Rusia invade Ucrania. El problema energético de gas, boom, está súper clara la tesis. Nuclear es necesario. Se necesitan reactores nucleares modulares, se necesita una tecnología, si bien nuclear, que sea más barata, que permita tener independencia energética. Segunda verdad que vimos, renovable aún no está ahí. Va a estar en un futuro, pero aún no estamos ahí. Entonces, ahí, eso cuenta un poquito de cómo nació ese trade y un poquito diferentes filtros que aplicamos para saber si era el momento o no era el momento.
Gracias, Guillermo. Y sí, y efectivamente, pues las últimas noticias, cuando tocas ahorita este tema de los últimos eventos que hemos tenido este año, en el 2022, pues precisamente estamos empezando a ver cómo los índices de uranio pues suben considerablemente. Hay empresas que básicamente en un mes han subido más del 30%, pues porque empieza ya a haber una motivación. Los gobiernos están hablando de incrementar la producción de energía basado en reactores nucleares. Entonces, bueno, empieza a haber una tendencia bien interesante y ahí es donde quisiera yo como ya hacer un cierre en el sentido que queríamos en esta sesión y en esta conversación compartir cómo trabaja Scale, cómo piensa Scale y cómo es la metodología para seleccionar esos escenarios de inversión. Y pues asimismo es una invitación a contactarnos en Scale precisamente. La información siempre va a estar acompañada de los comentarios que se ponen cuando publicamos nuestros podcasts en las redes sociales. Y hay algo muy interesante para conversar con todos y ayudarles en este proceso de navegar el mundo, de conectar los puntos y de eliminar el ruido tan grande que hay en la desinformación y los miles de noticias que salen día a diario. Guillermo, ¿algún último mensaje? Las buenas ideas de inversión son un poquito como esa frase que dice Schopenhauer sobre la verdad. Al principio son ridículas, luego tienen muchísima oposición y después son evidentes para todo el mundo. Cuando empieza la idea de uranio es, ¿usted está loco? Fukushima, Merkel está cerrando plantas nucleares de uranio, no tiene ningún sentido. Luego se ve en el 2020 que puede tener evidencia, pero había cierta contradicción ambiental. Y hoy, con el tema que está pasando con Rusia, es evidente para todo el mundo que necesitamos otra fuente de energía. Toda buena idea de inversión sigue sus pasos. Gracias, Guillermo. Y pues precisamente este es el podcast de los Game Changers y el uranio es un Game Changer. Entonces, Guillermo, muchas gracias por compartirnos la metodología de Scale y asimismo cómo construimos escenarios de inversión para nuestros clientes, para que tomen las mejores decisiones de inversión y que puedan generar riqueza. Gracias a todos por hacer parte de nuestro cuarto episodio. Los invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, @ScaleLatam, y a dejarnos sus preguntas en las cajas de comentarios. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Ten en cuenta que los contenidos de este podcast no son un consejo de inversión y son publicados únicamente con fines informativos y educativos. Es responsabilidad del oyente realizar la investigación apropiada y tomar sus propias decisiones antes de invertir.